¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras haciendo todo bien y aún así pasaras desapercibida? Como si siguieras todas las reglas, interpretaras tu papel, fueras dulce, sexy, pulcra, y aún así, él te olvidara en cuanto sales de la habitación. Sé honesta. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿qué estoy haciendo mal? O peor, ¿por qué siempre me siento invisible? Aquí está la verdad que la mayoría no te dirá. No necesitas otro truco de citas. No necesitas un mensaje mágico. Y desde luego, no necesitas actuar como si estuvieras en un escenario. Lo que necesitas es dejar de buscar atención y empezar a imponer tu presencia. Porque cuando hablas con una fuerza arraigada con claridad emocional, con esa rara quietud sobre la que se construye el estoicismo, no solo te recuerdan sino que te sienten. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Y si la razón por la que él no piensa en ti todo el día no es porque dijiste lo incorrecto, sino porque dijiste lo correcto, sin el peso adecuado. Y si te han enseñado a comunicarte a través de la lógica, cuando la mente masculina en realidad responde al símbolo, la sugerencia, la energía. Y si solo 6 palabras dichas con precisión, confianza tranquila y un aire de serena certeza pudieran dejarlo cautivado por tu presencia de la mejor manera. Y aquí está el kit de la cuestión. No las dices para manipularlo. Las dices para reflejar la mujer en la que te has convertido. No la chica que necesita aprobación. No la que espera ser elegida, sino la mujer que sabe que es la elección. Esto no es sobre ligar. Es sobre filosofía. Es sobre amor estoico. Un tipo más profundo de poder femenino que no suplica, no persigue, no actúa. Ella irradia. Ella sugiere. Ella invita. Así que seamos honestos. Te has estado mezclando con el ruido de fondo de palabras, seguras, mensajes automáticos y charlas triviales y educadas. ¿O estás lista para elevar tu presencia y volverte inolvidable? Porque lo que vamos a explorar hoy no es algo superficial. Es un cambio. Un cambio en cómo hablas, cómo proyectas tu energía, cómo mides tus palabras y, lo más importante, cómo te ves a ti misma. Y si te quedas conmigo, estas 6 próximas partes van a revelarte algo profundo. No solo cambiarás cómo él te ve, cambiarás cómo te desenvuelves en el mundo. Quédate aquí. No te vayas porque la 6ª parte es la que lo une todo. Es la que sentirás en el pecho. Antes de empezar, te agradecería que le dieras me gusta al video. Así me ayudas a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta con un 1. Si no, comenta con un 0, para hacérmelo saber y así poder hacer un video mejor para ti. Comencemos. 1. El poder de la sugerencia sobre la explicación. Y si las palabras que has estado usando no son incorrectas, sino simplemente están fuera de lugar, no en el contenido, sino en la intención, no en la lógica, sino en el impacto. Te han enseñado a preguntar, a explicar, a impresionar. Pero ese tipo de comunicación solo roza la superficie. Nunca llega a penetrar de verdad. Preguntémonos algo más profundo. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar y no has sentido nada? Las palabras tenían sentido, pero no dejaron huella. Eso es porque la mente no recuerda información. Recuerda sensación. Recuerda símbolos. Aquí es donde la mayoría de las mujeres se equivocan. Creen que la atracción se construye con detalles, claridad, listas de intereses compartidos. Pero la mente inconsciente, el lugar donde reside la verdadera conexión, no responde a la lógica. Responde a la imaginería, a la emoción, a la energía. Por eso las palabras tú y yo tienen el poder de cambiarlo todo. Porque no declaran, sugieren. No explican un sentimiento, activan uno. ¿Alguna vez te has detenido a mitad de una conversación, has mirado a un hombre y simplemente le has dicho con un tono firme, tú y yo seríamos peligrosos juntos? Eso no es un cumplido. No es una pregunta. Es una invitación, un empujón al reino de la posibilidad. De repente, en lugar de observar el momento, él está dentro viéndolo, sintiéndolo, imaginándolo. Eso es sugerencia. Eso es proyección emocional. Eso es lo que el estoicismo nos enseña. No a sobreexplicar nuestro valor, sino a encarnarlo tan silenciosamente que los demás se inclinen para intentar comprender por qué sienten lo que sienten. La sugerencia funciona,
porque crea espacio para que la otra persona entre en la idea. No es controladora, no es aferrarse. No se trata de dominar la conversación o de demostrar tu valía. Se trata de dejar que el momento respire. Pregúntate, ¿estás hablando para ser comprendida o estás hablando para despertar algo más profundo en él? Cuando dices tú y yo, con la energía adecuada, no estás enumerando posibles citas, ni analizando la química, ni hablando de tus valores. Le estás permitiendo sentir lo que es estar cerca de tu presencia, ser atraído a la órbita de alguien que no persigue, no presiona, no necesita a alguien que invita. Piensa en esto. Cuando un hombre te recuerda, rara vez recuerda lo que llevabas puesto, o incluso lo que dijiste. Recuerda el eco emocional de tu presencia. Recuerda cómo se sintió estar en tu energía. No ruidosa, no desesperada, no necesitada, solo intencional. Esa es la forma del amor estoico. Eso es liderazgo femenino. Y si te preguntas cómo aplicar esto en la práctica, aquí tienes el ejercicio. Deja de explicar. Deja de pedir permiso para expresar lo que sientes. Empieza a sugerir. Usa menos palabras con una energía más profunda, menos detalles, más profundidad. Di tú y yo, no como una táctica, sino como un tono. Y dilo solo cuando hayas aceptado que él lo reciba o no. ¿Por qué? Porque cuando ya no necesitas que las palabras funcionen, es entonces cuando finalmente calan. Esa es la paradoja. Ese es el poder. Y aquí hay otra verdad de la que nadie habla. La sugerencia es memorable porque engancha la imaginación. La lógica detiene la conversación en la superficie, pero la sugerencia lo atrae hacia adentro, lo hace parte de la visión. Y una vez que alguien se ve a sí mismo en una imagen, has dejado una huella no en su mente, sino en su inconsciente. Así es como se construye la memoria. Y lo que es más importante así, es cómo persiste el deseo. No perseguimos lo que entendemos. Perseguimos aquello sobre lo que tenemos curiosidad. Piensa en eso. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que tu energía hablara más alto que tus palabras? Ese es el estoicismo de la atracción. Es calmado. Es estable. No suplica. No actúa. No elabora estrategias para su propia importancia. Confía en su valor. Así que la próxima vez que te sientes frente a alguien que te atrae, no te apresures con frases ingeniosas. No intentes controlar el momento. Apóyate en el momento. Siente su ritmo. Espera hasta que el momento se abra. Y cuando lo haga, suelta las palabras como un hilo silencioso a través de sus pensamientos. Tú y yo. Eso sería interesante. Esa pausa después. Deja que respire. No la fuerces. No persigas su reacción. Ese es el momento en que has creado impacto. No porque te hayas explicado, sino porque evocaste algo en él que no puede nombrar del todo. Ese es el espacio donde vive el amor estoico. Ese es el arte de la comunicación como seducción. No a través del ruido, sino a través del matiz. A la mujer moderna se le ha enseñado a ser clara, audaz, decidida, y hay fuerza en eso. Pero la mujer sabia sabe que a veces el impacto más profundo no proviene de la claridad, sino del misterio. La sugerencia es el lenguaje del mito. Toca algo primario y funciona porque honra algo esencial. Todos queremos sentir, no solo entender. Así que al adentrarte en tu próxima conversación, pregúntate, ¿estoy aquí para impresionar o estoy aquí para crear un momento que no pueda olvidar? Y recuerda, crear un momento no requiere esfuerzo. Requiere conciencia. Conciencia de tu tono, tu ritmo, tu energía. La sugerencia sin energía es plana. Pero cuando tu presencia está alineada con tus palabras, te vuelves inolvidable. Ese es el trabajo. Esa es la diferencia. Esa es la maestría silenciosa del estoicismo aplicado al amor. No estás aquí para hablar más alto. Estás aquí para hablar con peso. Y si alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres dicen tan poco, pero permanecen en la mente de un hombre durante días, es por esto. Hablan menos, pero lo que dicen es rico. Está arraigado. Cala. No en sus oídos, sino en su memoria emocional. Y no se trata de ser la mujer más interesante de la habitación. Se trata de ser la que sabe sugerir una experiencia tan potente que resuena mucho después de que te hayas ido. Así que deja de preguntar.
Empieza a evocar. Habla como una mujer que sabe que su voz no está destinada a llenar un espacio. Está destinada a cambiar el aire. Cuando aprendes a sugerir, en lugar de explicar, cuando confías en que lo que no dices tiene tanto peso como lo que dices, es entonces cuando desbloqueas tu poder. Es entonces cuando él empieza a pensar en ti, no solo durante la conversación, sino mucho después. Ese es el primer paso. Esa es la semilla. Y apenas está empezando a florecer. Esto es lo que significa hablar en símbolos, no en frases. Ser el espejo, no la actuación. Esto es amor estoico en movimiento. Esto es tú aprendiendo a susurrar más fuerte de lo que grita el mundo. Y ahora que entiendes el qué, es hora de entender el cómo. Porque la sugerencia es tan poderosa como la confianza que la transmite. Así que quédate conmigo, porque a continuación profundizaremos. No solo en la frase, sino en el estado que hace que la frase cale. ¿Lista? Continuemos. 2. La confianza es el mensaje, no las palabras. Hay un error común que muchas mujeres cometen y no tiene nada que ver con su inteligencia, belleza o intenciones. Es dicen las palabras correctas, pero transmiten la energía equivocada, y al hacerlo convierten el oro en polvo. Ahora haz una pausa por un segundo. Pregúntate, ¿alguna vez dijiste algo que sabías que era significativo, pero no surtió efecto? Pensaste que era encantador, perspicaz, incluso seductor, pero él no se inmutó, no lo sintió. Y te quedaste preguntándote qué salió mal. Aquí está la verdad. Él no se perdió las palabras, se perdió el estado detrás de ellas, y de eso estamos hablando aquí. La confianza no es solo algo que tienes, es algo que irradias. Habla antes que tú. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder no necesita gritar, ni siquiera necesita explicarse. Simplemente es. Lo mismo ocurre con la atracción. Puedes decir tú y yo de 100 maneras diferentes, pero si tu voz tiembla, tus ojos se mueven nerviosos, o tu cuerpo se tensa como si te prepararas para ser juzgada, muere antes de aterrizar. ¿Sabes por qué? Porque la energía no miente. Y la mente masculina lo sepa o no te está leyendo constantemente. No solo tus palabras, también tu tono, tu respiración, tu postura, tus pausas. Y aquí está la parte difícil, no puedes fingirlo. La confianza no es una actuación, es congruencia. Es el conocimiento profundo, casi silencioso, de que no necesitas que un hombre responda para que tus palabras tengan valor. Por eso el estoicismo es el secreto más subestimado en el amor. Porque la mujer más tranquila en la habitación a menudo se convierte en la más magnética. No porque esté intentando serlo, sino porque no lo está intentando en absoluto. Simplemente es. Ahora piensa cuando dijiste algo audaz. Esperabas aplausos, una risa, una respuesta. Esa pequeña necesidad, esa fisura en tu centro. Eso fue lo que convirtió la frase en presión. Y la presión repele. La confianza invita. Cuando dices tú y yo, con verdadera calma, con un tono bajo y arraigado, y luego no esperas, es cuando él lo siente. Es cuando su cuerpo capta algo sutil y antiguo, no una táctica, sino una presencia. Y aquí está la diferencia clave. La mujer que conoce su poder habla desde la plenitud. Dice algo y sigue adelante. ¿Por qué? Porque no está invertida en la reacción. Está invertida en su verdad. Ese es todo el juego. No buscar atención, sino dominar la presencia. Hay una quietud en eso. Un fuego que no se aviva salvajemente. Arde lento y profundo. La mujer que entra en una habitación sabiendo que pertenece allí, no se apresura a probarlo. Simplemente lo encarna. Eso es amor estoico. Y eso es lo que los hombres recuerdan. No la actuación, sino la paz, la seguridad, la chispa sutil que proviene de una mujer que no teme al silencio. Ahora imagina esto, te inclinas con una sonrisa suave y dices, tú y yo podríamos ser un problema de la mejor manera, pero no te quedas ahí esperando una respuesta. Te recuestas, respiras, lo sueltas. Tus ojos sostienen los suyos el tiempo suficiente para ser sentidos, no para ser evaluados. Tu postura es relajada, como si ya supieras que el momento ha calado. Y si él responde ahora o dentro de una hora, no importa porque ya has lanzado la onda. Eso es confianza. Eso es verdadero liderazgo femenino.
Y es raro. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las mujeres se les enseñó a actuar, a verificar si lo dijeron bien, a buscar señales, a dudar. Pero la mujer que se estudia más a sí misma que a los hombres se vuelve inolvidable. La que se mueve desde la conciencia, la que no dice algo a menos que pueda respaldarlo con su energía. Esta es la mujer en la que él piensa más tarde, en la tranquilidad, cuando el ruido ha desaparecido. No porque fuera ruidosa, sino porque estaba alineada. El estoicismo nos enseña esto. No hables a menos que mejore el silencio. No actúes a menos que fluya desde el centro. Esa es la postura de alguien que no se aferra, sino que está arraigada. Y aquí es donde se vuelve poderoso. No necesitas que él lo entienda en el momento. Porque si eres congruente, si tu energía coincide con tus palabras, el mensaje viajará. Se quedará en él, persistirá, hará eco. Y ese eco hace más de lo que cualquier actuación podría lograr. Pregúntate ahora, ¿estás diciendo lo que realmente piensas o esperas gustar? ¿Estás arraigada en tu energía o estás reaccionando a la suya? Porque los hombres pueden sentir la diferencia. Una se siente como una invitación, la otra se siente como una prueba. Y ningún hombre quiere pasar una prueba para estar cerca de ti. Él quiere adentrarse en una presencia que lo desafía sin confrontarlo, que lo conmueve sin necesitarlo, que lo ve sin perderse a sí misma. Esto no es estrategia, esto es autoconciencia. Así vive una mujer de amor estoico. Camina por el mundo como si ya hubiera sido elegida porque lo ha sido por sí misma. No se presenta a los hombres, no audiciona para el afecto. Simplemente ofrece un atisbo de lo que se siente estar cerca de alguien que no necesita aprobación. Esa es la invitación. Esa es la puerta. Esa es la diferencia. Ahora, aquí hay un secreto. Cuanto más silenciosa sea tu necesidad, más fuerte será tu presencia. Repítelo. Cuanto más silenciosa sea tu necesidad, más fuerte será tu presencia. Porque cuando sueltas las palabras tú y yo, no desde la actuación, sino desde la paz, él no las oirá con los oídos, las sentirá en el pecho, y eso es lo que le hace volver a ese pensamiento más tarde. No porque tuviera sentido, sino porque le hizo sentir. Así que practica esto, no solo las palabras. Practica el estado antes de hablar. Revisa tu postura. ¿Tienes tensión en el pecho? ¿Tus manos están inquietas? ¿Tu respiración es superficial? ¿Estás esperando algo fuera de ti para afirmar lo que ya sabes por dentro? Si es así, haz una pausa. No hables desde ese lugar. Quédate quieta. Deja que tu respiración se profundice. Vuelve a tu cuerpo. Esto es estoicismo en el amor. No se trata de suprimir el deseo. Se trata de refinar la expresión. Habla cuando tu estado sea tranquilo, cuando tu centro esté despejado, cuando sientas que estás ofreciendo, no pidiendo. Y luego observa lo que sucede. El aire cambia. El momento se transforma. Lo sentirás. Él lo sentirá. E incluso si no se intercambian palabras, algo ya ha sido plantado. Y aquí está la parte que las mujeres olvidan. No necesitas repetirte. Necesitas confiar en ti misma. Una vez es suficiente. Cuando la energía está alineada, una vez es más que suficiente. Ese es el regalo de la confianza. Esa es la voz de alguien que se lidera a sí misma primero. Así que si estás viendo esto, y algo en ti se siente identificado, si algo está despertando en tus entrañas, eso no es aleatorio. Es resonancia. Es la parte de ti que siempre ha sabido que nunca estuvo destinada a actuar. Estaba destinada a encarnar, a hablar con menos ruido y más sabiduría. Así que ahora, permíteme preguntarte, ¿estás hablando por conexión o estás hablando por control? ¿Estás esperando que él refleje tu valor o ya lo estás reflejando con tu tono, tu quietud, tu forma de andar, tu presencia? Porque el cambio no comienza cuando él responde. Comienza cuando ya no lo necesitas. Ese es el verdadero trabajo. Esa es la evolución. Ese es el camino del amor estoico. Una de las cosas más atractivas del mundo es una mujer que sabe decir algo poderoso y luego soltarlo. Que lanza una frase como una piedra en un estanque en calma y se aleja. No para escapar, sino para confiar en la onda. Y cuanto más practiques eso, más poderosas se volverán tus palabras. No más ruidosas, solo más pesadas, más deliberadas, más reales.
Así que si esta parte del video te ha llegado hondo, si ha despertado tu calma interior, te ha recordado tu propia fuerza, entonces esto es lo que quiero que hagas ahora mismo. Dale me gusta a este video. Deja un comentario abajo con un 1. Si esto ha resonado contigo y si estás lista para seguir desbloqueando el tipo de presencia que te hace inolvidable, presiona el botón de suscribirte para no perderte lo que viene. Porque en la parte 3 vamos a hablar del momento oportuno. Y ahí es donde el fuego se enciende. Quédate conmigo. 3. El momento oportuno es sagrado, no te precipites. El momento oportuno no es un detalle en la atracción. Es el escenario completo sobre el cual todo se desarrolla. Puedes tener las palabras perfectas, la energía adecuada, la presencia más magnética, pero si transmites tu mensaje en el momento equivocado, no aterrizará como una chispa, caerá como una piedra. Y aquí es donde tantas mujeres, incluso las más poderosas, se equivocan, no porque sean débiles o indignas, sino porque se les ha enseñado a perseguir la certeza en lugar de cultivar la intuición. Pero el estoicismo nos enseña otra cosa. Nos recuerda que debemos sentarnos en la quietud, observar no solo el momento externo, sino el interno sentir y no forzar. Pregúntate, ¿hablas porque el silencio te asusta o hablas porque el momento pide tu voz? Esa es la clave. Esa es la diferencia, y eso es lo que hace que el momento oportuno sea sagrado. Seamos realistas. Una mujer que entiende el ritmo de una conversación, que sabe cuándo soltar una frase y cuándo dejar que el espacio se expanda, se vuelve inolvidable. ¿Por qué? Porque honra el flujo. No se apresura a llenar los vacíos. No habla para terminar la incomodidad. Se inclina hacia la pausa. Respira. Escucha. Y luego, cuando el aire es suave, cuando la tensión es rica, cuando la energía es juguetona, abierta o seductora, ese es el momento en que habla. Es entonces cuando dice, tú y yo deberíamos ir a ese lugar alguna vez. No como una pregunta, sino como una ofrenda, y luego lo deja flotar. Lo deja resonar. Ahí es donde reside la magia. Porque cuando el momento es el adecuado, las palabras no necesitan ser perfectas. El momento las hace poderosas. Y cuando es incorrecto, incluso la brillantez queda enterrada. Por eso precipitarse puede destruir el potencial. Si lo dices demasiado pronto, se siente como presión, como una oferta que no fue ganada, como una actuación que pide aplausos. Y aquí está la verdad sutil, pero crucial: ningún hombre quiere sentirse vendido. La atracción no florece en la obligación, florece en la invitación. Y la invitación solo funciona cuando está arraigada en la disposición. Así que pregúntate, ¿lo dices porque lo sientes o porque tienes miedo de perder la oportunidad? Porque la mujer que está verdaderamente enraizada no se preocupa por perder momentos, los crea. Sabe que si pierde el primero, vendrá otro, porque su energía no persigue. Espera. Eso es estoicismo en la práctica. La voluntad de esperar, no por miedo, sino por claridad. El tipo de fuerza interior que no entra en pánico cuando el momento no es el adecuado. Y aquí es donde se pone interesante. Cuando calculas bien el momento, cuando esperas hasta que él se ríe, se inclina, comparte libremente, es sorprendido por lo bien que se siente al hablar contigo. Y entonces, sutilmente sueltas un, tú y yo seríamos un equipo peligroso. No solo aterriza, sino que permanece. ¿Por qué? Porque él ya está abierto. Su guardia está baja. Su cuerpo está relajado. Su mente está juguetona. Está disponible. Y tú no intentaste insertarte en su realidad. Lo invitaste a la tuya. Esa es una diferencia enorme. Una es control, la otra es conexión. Y el momento oportuno es el guardián. Pero el momento oportuno no se trata de cálculo. No se trata de mirar el reloj o seguir reglas. Se trata de presencia. Puedes sentir la energía de una conversación. Puedes percibir cuándo sube-baja se suaviza. Puedes sentarte en la tensión sin entrar en pánico. Porque cuando puedes, ya no estás reaccionando. Estás respondiendo. No estás agarrando momentos. Los estás esculpiendo. Y ese tipo de presencia es rara, es adictiva, es inolvidable, y no requiere perfección. Requiere paciencia, quietud, un tipo de confianza interior que dice, no necesito apurarme, no necesito probar nada.
estoy aquí y estoy escuchando. Esa es la diferencia entre presión y poder, entre ruido y presencia. Y aquí está la paradoja. Cuando no necesitas hablar, es cuando tus palabras se vuelven más necesarias. Porque ahora no estás interrumpiendo, estás alineando. Y la alineación es lo que hace que un momento se sienta como el destino. Piensa en eso. ¿Cuántas conexiones perdidas no fueron por incompatibilidad, sino por un mal momento? ¿Cuántas veces algo estuvo a punto de encenderse, pero las palabras llegaron demasiado pronto, demasiado ensayadas, demasiado ansiosas? El estoicismo nos recuerda, no persigas el fuego, prepara el terreno, sé la llama, y confía en que la brisa adecuada te encontrará. Eso no es pasividad, eso es poder, el poder de la moderación, el tipo de moderación que contiene más energía que la acción, el tipo de presencia que construye el deseo en lugar de tratar de capturarlo. Y cuando te mueves así, cuando confías en el ritmo, no tienes que hablar a menudo, solo tienes que hablar correctamente. Te conviertes en la mujer cuyas palabras no son frecuentes, pero cuando las dice, cambian el aire. Y no es eso lo que quieres, no ser oída, sino sentida, ser recordada. No porque exigieras atención, sino porque entraste en el momento tan plenamente que tu voz se quedó allí. Como una canción que se escucha una vez y te persigue durante días. Esa es la maestría. Ese es el arte. Y cuanto más vivas desde este lugar, más te darás cuenta de que el momento oportuno no es una táctica. Es un reflejo de tu autoconciencia. Es un espejo de tu paz interior. Cuando estás tranquila por dentro, puedes sentir el momento adecuado. No necesitas que te lo digan. Lo sientes. Y cuando lo haces, ya ni siquiera se trata de las palabras. Se trata del tono, la mirada, la pausa previa, el silencio posterior. Eso es lo que hace que la frase aterrice. Eso es lo que la hace reverberar. Y aquí es donde tantas conversaciones se quedan cortas. Llenan el silencio. Apresuran la entrega. Olvidan que a veces lo más seductor que puedes hacer es esperar. Deja que el espacio se expanda. Deja que la anticipación crezca. Y luego suelta la frase como si siempre hubiera estado destinada a estar ahí. Sin esfuerzo natural, como un susurro que termina una frase que él no sabía que estaba pensando. Esa es la precisión de la presencia. Eso es lo que realmente es el momento oportuno. No es suerte, no es magia, es maestría. Y comienza con tu energía. ¿Te estás apresurando? ¿Estás probando algo? ¿Tienes miedo? ¿O estás respirando, escuchando, confiando? Ese es el trabajo. Eso es lo que cambia todo. Porque una vez que entiendes el momento oportuno, una vez que empiezas a sentir el momento, en lugar de intentar fabricarlo, no solo conectas, cautivas. Y la cautivación no es ruidosa, está alineada. Así que aquí tienes tu práctica. La próxima vez que sientas la necesidad de decir algo, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿está abierto este momento? ¿Está él presente? ¿Estoy yo presente? ¿Estoy hablando para llenar un espacio o para ofrecer algo real? Si no sientes esa disposición, espera. Siéntate en la quietud. Deja que el silencio trabaje para ti. Y si lo sientes, suelta la frase. Luego aléjate. No observes. No esperes. Confía en el momento. Porque si estuvo verdaderamente alineado, ya aterrizó. Eso no es esperanza. Eso es confianza. Y la confianza es la esencia del poder. Eso es amor estoico. El camino donde el silencio, la paciencia y la confianza arraigada dicen más que las palabras jamás podrían. Y una vez que transitas este camino, una vez que sabes cuándo hablar, no solo qué decir, no necesitas perseguir la atención. Te conviertes en el momento, el recuerdo, la historia que él se cuenta a sí mismo más tarde. Y en la parte 4, hablaremos de lo que sucede después, qué hacer, después de haber hablado, cómo dejar que el silencio se convierta en tu mayor aliado, porque el momento después del momento es donde la impresión se profundiza. Ahí es donde el misterio crece. Así que quédate aquí. Acabamos de empezar. 4. Menos es más que el silencio lleve el impacto. El silencio no es la ausencia de poder, es el contenedor del mismo. Y en el momento en que aprendes a dejar que tus palabras reposen en la quietud, sin buscar una reacción,
sin entrar en pánico para hacer ruido sin explicar lo que ya ha calado, ese es el momento en que te vuelves inolvidable. Seamos honestas. Te han dicho que necesitas mantener la energía alta, que la conversación fluya, que llenes cada espacio en blanco, para que no resulte incómodo. Pero aquí está la verdad, que la mayoría nunca te enseñará. El silencio no es incómodo. Está cargado. Es potente. Es el lugar donde la energía se asienta, donde se cristaliza. Y cuando entiendes cómo dejar que el silencio siga a tus palabras, pasas de ser alguien que dice cosas a alguien que deja una huella. El mundo nos enseña a temer el silencio porque se siente como un juicio. Pero el estoicismo nos enseña que el silencio es donde se revela nuestra fuerza. En el amor, en el flirteo, en la atracción, esto es 10 veces más cierto. Podrías decir la frase perfecta: tú y yo haríamos un equipo peligroso. Pero si luego te quedas mirando fijamente, esperas, te mueves nerviosa, o llenas el siguiente segundo con parloteo ansioso, has roto la tensión que podría haber trabajado a tu favor. Plantaste la semilla y luego la desenterraste para ver si había brotado. Pero ¿qué hace una maestra? Ella lo dice. Sonríe y sigue adelante. No necesita los aplausos. No requiere la retroalimentación. Su calma, su arraigo es la declaración. Ese es el secreto: no hablar para obtener validación, sino hablar desde la convicción y dejar que el eco haga el trabajo. Aquí es donde se vuelve aún más poderoso. El silencio le da espacio para sentir. La mayoría de la gente habla por encima de las respuestas emocionales. Ni siquiera les dan la oportunidad de formarse. Pero cuando hablas, luego pausas y dejas que esa pausa respire. Le estás dando un espacio para sentir la onda, para que las palabras calen, para que la imagen que pintaste parpadee en su subconsciente. Y ese sentimiento, ese es el momento que permanece. Es entonces cuando su cuerpo empieza a asociar tu presencia con la paz, con la confianza, con la intriga. No con la necesidad, no con el ruido, no con el esfuerzo. Intriga. Eso es lo que crea la energía del amor estoico. No a través de hablar, sino a través de la presencia. El silencio es el espejo. Refleja tu estado interno. Si te sientes temblorosa, insegura, esperando una señal, hablarás demasiado rápido, demasiado pronto. Pero si estás quieta por dentro, congruente, arraigada en ti misma, no necesitas perseguir la siguiente palabra. Dejas que la pausa tenga peso. Preguntemos esto directamente. Después de decir algo poderoso, puedes mantener el espacio. Puedes resistir la urgencia de llenarlo. Puedes sonreír suavemente, respirar profundamente y permitir que el momento simplemente sea. Esa es la marca de una mujer que no está actuando, está encarnando. El tipo de mujer que se convierte en un recuerdo. Y esto no es teórico, es observable. Obsérvate en tu próxima conversación. ¿Qué haces después de hablar? ¿Te encoges, te sobreexplican, desvías el tema, bromeas, te ablandas? ¿O confías en el aterrizaje? Dejas que tu energía descanse en el espacio que acabas de crear. Porque cuando lo haces, dice mucho. Dice, lo dije en serio. Dice, eso no fue aleatorio. Dice, no necesito que valides esto porque yo ya lo he hecho. Eso es raro. Eso es poderoso. Eso es estoicismo en el amor quieto, presente, dominante sin exigir. Y lo que es hermoso, es esto: el silencio también le da espacio para levantarse, para acercarse, para ir hacia ti. No estás persiguiendo. Estás creando un vacío, una atracción. Y solo aquellos que están seguros de sí mismos pueden manejar ese nivel de quietud. Se necesita fuerza para dejar que el silencio trabaje para ti. Pero una vez que lo haces, nunca volverás a hablar demasiado porque sentirás la diferencia. Las palabras calan más fuerte. La presencia se profundiza, el misterio crece, te conviertes no solo en alguien con quien habló, sino en alguien en quien no puede dejar de pensar. Porque no intentaste crear un momento, dejaste que uno existiera y luego te marchaste como una mujer que conoce su valor. Ese es el arte, ese es el cambio. Así que aquí tienes tu práctica. La próxima vez que sueltes una frase que tenga un peso real, no busques una reacción. No intentes manejar el resultado. Sonríe, respira y no hagas nada. Deja que se asiente. Deja que se mueva. Deja que resuene.
Y si él está alineado, lo sentirá. No solo en su cabeza, sino en su cuerpo. Ese es el nivel en el que estamos trabajando ahora, no conversación, sino conexión. No explicación, sino impresión. Y cuanto menos digas después de algo significativo, más profunda se incrustará esa impresión. Pregúntate ahora, ¿estás llenando el silencio o dejando que te lleve? ¿Estás persiguiendo la conexión o invitándola? Porque la mujer que conoce su poder no corre tras la aprobación. Irradia certeza no ruidosamente, sino completamente. Y el silencio se convierte en su firma. Su pausa se convierte en su puntuación. Y los hombres no solo la escuchan, la recuerdan. Porque el silencio es la parte que perdura. Es la parte que le hace preguntarse, revivir, reflexionar. Eso no es manipulación. Eso es magnetismo. Eso es amor estoico. Y aquí hay una verdad que pocos admitirán. La mayoría de las mujeres temen el silencio porque no confían en su impacto. Pero tú estás aprendiendo a confiar en el tuyo. Estás aprendiendo a adueñarte de él, no haciendo más, sino haciendo menos con más poder. Así es como cambias. Así es como te elevas. Así es como dejas de ser ruido de fondo y empiezas a ser la melodía que él tararea días después sin saber por qué. Porque la quietud no está vacía. Está llena de ti, llena de lo que no dijiste, llena de lo que sentiste. Y cuando él también siente eso, ahí es donde comienza la historia. Así que si esto te ha llegado, si estás empezando a sentir esto profundamente en tu cuerpo, entonces este es el momento de respirar, hacer una pausa y apropiarte de este cambio. Dale me gusta a este video si está hablando a tu alma. Comenta con un 1 si esta parte fue la que más resonó contigo y suscríbete a este canal ahora mismo, porque en la próxima parte profundizaremos más que nunca en el subconsciente, en la imagen, en el lenguaje ancestral de la atracción, que la mayoría de las mujeres nunca aprenden a hablar. Quédate aquí, esto es solo el principio. 5. Háblale a su inconsciente, no a su ego. La mayoría de la gente no entiende la mente, y mucho menos cómo funciona la atracción bajo la superficie. Hablan para impresionar, para convencer, para agradar, o para adoptar una postura. Pero lo que olvidan o nunca supieron en primer lugar es que la conexión real no ocurre en el cerebro lógico. Sucede en el inconsciente, en lo simbólico, en lo emocional, en lo que se siente. Así que vamos a desglosar esto. Y si todo lo que te han enseñado sobre cómo mantener la atención de un hombre a través de frases ingeniosas, charlas graciosas o un encanto de nivel de actuación estaba completamente equivocado, y si tu objetivo no fuera impresionar su ego, sino activar su inconsciente, ahí es donde vive la atracción. Ahí es donde vive la memoria. Ahí es donde el deseo echa raíces, y no responde a la lógica. Responde a la imaginería, la emoción, la sugerencia, la sutileza. Responde a lo que no se puede explicar, pero se puede sentir. El estoicismo, cuando se aplica al amor, nos muestra que el impacto no requiere fuerza. De hecho, la fuerza lo interrumpe. El impacto necesita precisión, quietud, símbolo. Déjame preguntarte algo real. ¿Alguna vez te has alejado de alguien y no podías dejar de pensar en esa persona? Aunque la conversación no fuera extraordinaria, aunque no se dijera nada excesivamente coqueto, eso es porque algo caló. Algo eludió tu mente y fue más profundo. Eso es lo que estás aprendiendo a hacer ahora. No solo decir lo correcto, sino decir el tipo de cosas que se graban en su memoria emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando en un lenguaje que su inconsciente entiende. Eso significa menos explicación, más sugerencia, menos actuación, más presencia, menos claridad, más imagen. Tú y yo seríamos peligrosos juntos. No es solo una frase, es una escena. Pinta un cuadro. Lo sumerge en una microvisión de ustedes dos juntos, dinámicos, intensos, y como no lo explicas, como no lo sigues con más ruido, su inconsciente empieza a construir sobre ello, empieza a rellenar los huecos, empieza a imaginar. Y la imaginación es la puerta de entrada a la memoria. Esto no se trata de manipulación, no se trata de jugar. Se trata de aprender a hablar en símbolos, no en discursos de venta. No porque estés tratando de obtener algo de él, sino porque estás tratando de darle algo.
Un momento de sentimiento, una onda de emoción, un cambio interno. Y ese cambio no proviene de decir lo que crees que él quiere escuchar. Proviene de estar tan anclada en tu propia expresión que lo que dices tiene peso, no volumen, peso. La mente masculina, especialmente a nivel inconsciente, se siente atraída por la confianza no como bravuconería, sino como certeza. Y cuando transmites una frase con calma, con certeza relajada, su cuerpo responde no con lógica, sino con curiosidad, con resonancia, con una pausa interna que lo hace detenerse y pensar, ¿quién es ella? Y no porque forzaste una reacción, sino porque tus palabras alcanzaron una frecuencia que no esperaba. Eso es amor estoico. Así se ve el estoicismo en el ámbito de la emoción. No es frío, no es distante, es refinado, limpio, nítido. No llena el espacio con esfuerzo, lo atraviesa con significado. Y por eso las mujeres que dominan esto no solo destacan, permanecen en su cabeza porque no operan en la superficie. Hablan directamente a algo más profundo, algo mítico, algo simbólico. La atracción no se trata de datos, se trata de historia. Y si puedes sumergirlo en una historia, puedes quedarte allí, no controlando la narrativa, sino sugiriéndola. Tú y yo, discutiendo por listas de reproducción en un viaje por carretera. Tú y yo cerrando la pista de baile. Tú y yo encontrando ese lugar de tacos que está a la altura de las expectativas. Estas no son solo frases bonitas, son invitaciones. No invitaciones a probar algo, sino a imaginar algo. Y cuando la imaginación se activa, la lógica se desvanece. Y cuando la lógica se desvanece, el deseo fluye. Ese es el lenguaje del inconsciente. Ese es el arte. Y cuando lo entiendes, dejas de luchar por la atención y empiezas a evocar interés desde adentro, desde el sentimiento. Porque no recordamos hechos. Recordamos cómo alguien nos hizo sentir. Y la mayoría de las mujeres hablan para ser escuchadas. Pero las que perduran, las que persiguen de la manera más hermosa, son las que hablan para ser sentidas. Por eso, el estoicismo funciona tan bien en la atracción, porque te enseña a eliminar el ruido, a destilar tu energía, a liderar desde la presencia en lugar de la presentación. Y cuando tu energía es tranquila, cuando es clara, cuando se enfoca en ofrecer una experiencia en lugar de perseguir un resultado, te vuelves inolvidable. Esto no es exageración. Esto es ancestral. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, lo dijo mejor. El inconsciente no habla inglés, habla imagen. Así que deja que tus palabras sean imágenes. Deja que tu tono lleve sugerencia. Deja que tu silencio tenga peso. Habla como alguien que no está tratando de ser recordada, sino que ya sabe que lo será. Porque cuando hablas desde ese lugar, todo lo que dices aterriza de manera diferente. Él no lo analiza, lo absorbe. Y esa absorción es lo que crea la memoria. Y esa memoria, una vez que es emocional, se convierte en apego. No desesperado, no necesitado, no adicto, simplemente impreso emocionalmente. Te conviertes en la persona en la que piensa cuando escucha esa canción, huele ese aroma, pasa por esa esquina de la ciudad, no porque fueras más ruidosa, sino porque eras más clara, más precisa, más simbólica. Y todo esto, toda esta maestría, comienza contigo, eligiendo hablar menos a su ego y más a su esencia. Pregúntate, ¿mis palabras le hacen pensar en mí o le hacen pensar en sí mismo conmigo? Porque lo segundo, esa es la huella. Ese es el cambio. Y no se trata de ser poética. Se trata de ser intencional, de estar arraigada, de ser femenina, de la manera en que la luna atrae la marea. Silenciosa, constante, magnética. Sin necesidad de declaraciones, solo presencia, solo gravedad. Ese es el camino del amor estoico. No es más ruidoso. No es más ingenioso. Es más profundo. Y cuando entiendes esto, cuando lo vives, dejas de necesitar retroalimentación para sentirte segura. Dejas de sobreexplicar. Dejas de ajustar tus palabras para una reacción. Porque ahora hablas desde el conocimiento, no desde la esperanza. Desde la conciencia, no desde la estrategia. Y desde ahí, no solo inicias conversaciones, inicias historias. Te conviertes en la escena que él reproduce. Y la mujer que recuerda, no porque presionó, sino porque se colocó en su mente como un símbolo. Eso es lo que sucede cuando le hablas a su inconsciente, no a su ego.
Ahí es donde reside el cambio. Y en la parte 6 vamos a invertir la lente porque no se trata solo de cómo cambia su mente, se trata de cómo esto cambia la tuya. 6. Dilo por ti, no por él. Hay un momento en el viaje de toda mujer en el que deja de preguntarse, ¿le gustaré? Y empieza a preguntarse, ¿reflejan estas palabras quién soy? Y cuando ese cambio ocurre, cuando ya no dice algo para obtener una reacción, sino que habla porque afirma su propia verdad, todo cambia. No solo en cómo él la ve, sino en cómo ella empieza a verse a sí misma. Dejemos de fingir que todo esto es solo sobre atracción. Es más profundo. Se trata de identidad. Se trata de autonomía. Se trata de alzar una voz que no pide permiso para existir. Cuando dices, tú y yo seríamos una pareja peligrosa, y lo dices no para coquetear, no para ponerlo a prueba, no para despertar interés, sino porque esa frase se siente verdadera para ti en ese momento, ya no estás interpretando un papel, estás encarnando tu voz. Ahí es cuando ocurre la transformación. Ahí es cuando dejas de actuar y empiezas a liderar. Ese es el último y más importante paso del amor estoico. No hablas para ser elegida. Hablas porque ya te has elegido a ti misma. No sueltas la frase esperando que él responda. La sueltas porque estás arraigada en tu propia presencia. Y tu presencia no necesita aplausos. Aquí es donde el verdadero poder femenino se revela no en la necesidad de ser deseada, sino en el saber que tu deseo por ti misma es suficiente. El estoicismo nos muestra que cuando te desapegas de la validación externa, encuentras la alineación interna. Esa alineación es magnética porque ahora tu energía es congruente. Tu cuerpo, tus palabras, tus ojos, tu tono, todo habla el mismo idioma. Y cuando un hombre siente ese nivel de coherencia, no sabe por qué se siente atraído por ti. Simplemente lo está. Pero aquí está el secreto que la mayoría de la gente no entiende, esa atracción. Comienza con cómo te sientes tú, con lo que dices, no con cómo él lo recibe. Si dices una frase y te sientes preparándote, observando, esperando, entonces sigues persiguiendo. Pero cuando hablas y sientes una satisfacción tranquila, sin importar lo que él responda, ahora estás viviendo la verdad. Y esta verdad no suplica ni siquiera espera, simplemente es. Es entonces cuando tus palabras dejan de ser tácticas y empiezan a ser declaraciones. No declaraciones de poder sobre él, sino declaraciones de armonía dentro de ti misma. Ya no intentas seducirlo. Simplemente le estás mostrando lo que se siente estar en compañía de una mujer que es íntegra. Esa integridad, para eso vive el amor estoico. Eso es lo que crea el eco. Porque cuando un hombre siente tu autonomía, siente permiso para adentrarse en la suya. Y es entonces cuando la química se convierte en conexión. Es entonces cuando la atracción va más allá de chispas superficiales y comienza a echar raíces. Pero de nuevo comienza contigo, siempre contigo. Y no porque estés tratando de estar por encima de él, sino porque ya no estás por debajo de tu propia aprobación. Imagina esto. Dices, tú y yo deberíamos probar ese nuevo lugar en el centro. Y al decirlo, no estás pensando si él dirá que sí. Estás pensando, me sentí bien al decirlo. Esa es la clave. Esa es la medicina. Porque ahora estás reconfigurando tu propia narrativa. Ahora cada palabra se convierte en un acto de afirmación, no de la relación, sino de la relación que tienes contigo misma. Ese es el cambio y lo afectará todo, porque cuando empiezas a hablar desde este lugar, tu energía cambia, tus estándares se elevan. Tu confianza en ti misma se profundiza y de repente ya no estás audicionando. Estás arraigando. Entras en las habitaciones de otra manera. Mantienes las conversaciones de otra manera. No te desconciertan las respuestas tardías o las reacciones tibias porque nada de eso te define. Ya te has definido a ti misma. Eso es amor estoico. Eso es el estoicismo encarnado en lo femenino. Calmada, arraigada, poderosa. No porque esté intentando serlo, sino porque finalmente ha dejado de intentarlo del todo. Y es entonces cuando tus palabras calan más profundamente. Porque ahora no hablas desde la carencia, hablas desde la abundancia. No hay desesperación en tu forma de hablar. Solo hay claridad. Y la claridad es irresistible porque el mundo está lleno de ruido.
Pero una mujer que sabe lo que quiere decir cuando habla eso, es raro. Eso es sagrado. Y en eso te conviertes cuando hablas por ti, no por él. Así que pregúntate, ¿quieres sentirte elegida? ¿O quieres sentirte congruente? ¿Quieres ser recordada por lo perfectamente que jugaste o por lo plenamente que encarnaste tu verdad? Porque cuando eliges lo último, no solo atraes despiertas, inspiras reflejas. Y los hombres adecuados, ellos se elevarán, se inclinarán, responderán, no porque tú lo necesitaras, sino porque les diste algo real a lo que responder. Esa es la diferencia. Y no se puede fingir. Debe vivirse. Debe elegirse una y otra vez en los momentos de tranquilidad cuando nadie mira. En los momentos en que podrías decir más, pero eliges la quietud. Donde podrías perseguir, pero eliges descansar en tu impacto. Ese es el legado de una mujer de amor estoico, no un legado de amantes. Un legado de poder interior, de disciplina emocional, de un autoconocimiento tan profundo que naturalmente crea intimidad sin demanda. Y de esto se tratan realmente esas 6 palabras. Tú y yo seríamos un problema. Tú y yo deberíamos explorar eso. Tú y yo, aquí hay algo. No se tratan de él, se tratan de ti. Son momentos en los que tu voz se eleva, no para buscar validación, sino para expresar claridad. Son momentos de autonomía, de presencia, de liderazgo femenino propio. Así que si este viaje ha encendido algo en ti, si te sientes más conectada con tu voz, más en sintonía con tu ritmo, más segura de tu capacidad para soltar una frase y dejar que resuene, entonces no dejes que ese cambio se desvanezca. Aférrate a él, vívelo y llévalo contigo. Dale me gusta a este video ahora mismo si algo dentro de ti se movió. Deja un comentario abajo con un 1 si esta serie conmovió tu alma. Y suscríbete a este canal si quieres más que solo consejos de citas. Si estás aquí para una transformación completa, porque esto nunca se trató solo de conseguir que él pensara en ti. Se trató de que tú aprendieras a pensar diferente sobre ti misma. Y desde ese lugar todo cambia. Mantente arraigada. Sigue brillando. Eres inolvidable. Has llegado al final. Pero esto no es realmente un final. Es un retorno. Un retorno a algo que quizás hayas olvidado, pero que nunca perdiste de verdad tu poder. No el tipo de poder que lucha o presume, sino el tipo tranquilo, el tipo arraigado, el poder que proviene de saber quién eres antes de que nadie te lo refleje. Ese es el núcleo del amor estoico. No actuación, no seducción, no estrategia, sino una forma de ser. Una forma de verte tan claramente que ya no necesitas convencer a nadie de tu valía. Todo este viaje no se trató solo de decir 6 palabras para que un hombre pensara en ti todo el día. Se trató de redescubrir a la mujer detrás de esas palabras. La mujer que puede sentarse en la quietud, hablar con propósito, alejarse sin necesidad de ser perseguida, y saber profundamente en su pecho que su presencia es la verdadera huella. Lo que has practicado aquí, lo que has recordado aquí, es la alineación emocional. La congruencia entre lo que dices y quién eres cuando lo dices. Porque las palabras dichas desde la necesidad siempre se quedarán cortas. Pero las palabras dichas desde la claridad resuenan, persisten. Y no porque las hayas forzado, sino porque las sentiste de verdad. Eso es lo que te hace inolvidable. No la frase, no la fórmula. Tú la mujer que sabe decir poco, pero dejarlo todo. La mujer que no persigue la atención, sino que invita al recuerdo. Y quizás ahora lo veas claro. El objetivo nunca fue cambiarlo a él. El objetivo fue recuperarte a ti, devolverte a tu centro, recordarte que no estás aquí para ser más ruidosa, más brillante o más inteligente. Estás aquí para ser honesta, plena, elegantemente. Y cuando esa honestidad se convierte en tu forma de ser, no queda espacio para la duda. Solo hay el siguiente momento, la siguiente respiración, la siguiente palabra dicha, con cuidado, con ritmo, con presencia. Así que avanza ahora, no como alguien que ha aprendido un truco, sino como alguien que ha recuperado su ritmo. Confía en tus pausas. Confía en tu saber. Habla solo cuando profundice el silencio. Y sobre todo, confía en que el hombre que está destinado a sentirte lo hará. No porque gritaras, sino porque susurraste algo verdadero,
y luego desapareciste como un poema en el fondo de su mente. Ese es el lenguaje del impacto. Esa es la presencia de una mujer que no necesita ser recordada porque ya lo es.